Continuamos nosotros en Buena Onda a través de Luz Radio, la emisora de la Universidad del Zulia. Hoy ponemos sobre el tapete un tema del que se está hablando mucho en nuestro país y que se usa incluso a diestra y siniestra. Y muchos a veces no sabemos realmente a qué se refiere, dónde nace, de qué concretamente se está hablando, y es el tema del socialismo. Nuestro presidente y su propuesta, su proyecto político, se denomina socialismo del siglo XXI. Hoy estamos analizando algo que antecede a este socialismo del siglo XXI que pregona el presidente Hugo Chávez, y estamos analizando llanamente qué es el socialismo. Gabriel. Efectivamente, y que tiene hondas raíces en el siglo XIX, por eso tenemos un experto acá en el siglo XIX. Pero tú sabes, Alex, que el socialismo yo diría que es una idea mucho más antigua. Platón, por ejemplo, el primer gran filósofo occidental, por lo menos el primer filósofo que escribió, Platón tiene un libro muy famoso que se llama La República, y La República, en ese libro, Platón idea cómo sería una ciudad ideal, ¿no?, con su gobierno. Y Platón tiene muchas propuestas socialistas ahí. Dice, por ejemplo, no propiamente de que se debe eliminar la desigualdad, pero sí llega a proponer la idea de que no debe haber propiedad privada y de que el Estado debe controlar pues todas las propiedades de la ciudad, incluso hasta las mujeres. Es decir, que no solamente los medios de producción y los medios de uso deben ser compartidos, sino también las mujeres. Si tú tienes una esposa, se la prestas a tu compañero y tu compañero te presta tu esposa a ti. Una propuesta que algunos socialistas del siglo XIX, como Fourier, por ejemplo, retomaron, y que incluso en los kibbutz del siglo XX en Israel también se ha retomado. No la idea de intercambiar esposas, pero sí la idea, por ejemplo, de que los hijos sean criados comunalmente. Como un colectivo, efectivamente. En todo caso, yo creo que conviene aquí rescatar, Jendrik, para que tú nos ilustres un poco cómo fue la historia del socialismo en el siglo XIX, lo que vino a llamarse el socialismo utópico. ¿Qué es eso? Bueno, primero que todo hay que aclarar dos cosas. Socialismo no se debe confundir con marxismo. Mucha gente que tiende a confundir, digamos, al invocar la figura de Marx, ya inmediatamente el término socialismo o el término más propiamente marxista de comunismo, digamos, ¿no? El socialismo antecede en algunos años, algunas décadas, a las propuestas de Carlos Marx en sus textos como El Capital y otros que escribió con Federico Engels, ¿no? Y otro de los aspectos importantes que hay que destacar y que hay que retener es que el socialismo planteado premarxista es como dice Emilio Durkheim, un sociólogo francés, en un texto que se llama El Socialismo. Precisamente él trata de ir dilucidando, desbrozando un poco terminológicamente, lógicamente, qué es el socialismo, para diferenciarlo, como muy bien decía Gabriel, de otras cosas que parecieran ser socialismo solamente por invocar el término sociedad, el término comunidad. Bueno, él intenta explicar un poco y tratar de ir quitando la maleza terminológica para decir que entonces el socialismo, en sus primeras etapas, en sus primeras formulaciones, en el socialismo embrionario, digamos, no es más que un plan de reconstrucción futura de las sociedades. O sea, un plan de reconstrucción futura de las sociedades, como ya dije antes, de los excesos del industrialismo, de la revolución industrial inglesa, y definitivamente de los problemas sociales, la desestructuración social que hubo a partir pues de la Revolución Francesa y de los movimientos revolucionarios en Francia, ¿no? Ahora, estos socialistas antes de Marx se les llama socialistas utópicos. ¿Por qué se les llama así? ¿Qué es una utopía, para empezar por ahí? Una utopía quiere decir, significa literalmente un lugar que no existe. O sea, hay un lugar que no tiene existencia, digamos, física, ontológica, y que, mejor dicho, óntica, y que en todo caso funciona como un ideal, como un modelo, más o menos parecido a... Como una aspiración a la que queremos llegar. Sí, como un estado ideal, más o menos parecido a las aspiraciones de Platón en relación a su teoría de las ideas, ¿no? Platón exponía precisamente en La República ese modelo ideal, digamos, figurada literariamente a través de su obra, de cómo debía ser, digamos, la sociedad griega, en vista pues del contraste de lo que significaba, lo que era la sociedad griega en ese momento, digamos. Es decir, que la reflexión de estos primeros o de estos socialistas utópicos va en ese sentido, de la aspiración de una sociedad y de unas relaciones económicas y sociales a las que se aspiraba. Exactamente. Pero que de momento en el mundo industrial que se vivía difícilmente de precisamente construir. Parte de la negación del mundo actual, de lo que existe actualmente, de las relaciones sociales existentes. Entonces, en ese sentido, siempre
digamos, preferible asumir la idea de progreso, asumir la idea de evolución y para mejorar lo existente, digamos, al diagnosticar que las sociedades existentes no eran las mejores, lo que había prometido la revolución industrial, la técnica y las revoluciones políticas. Entonces siempre es legítimo, dicen los socialistas utópicos, aspirar hacia una sociedad mejor, es decir, mejorar la sociedad que actualmente tenemos, tanto en sus aspectos materiales como en sus aspectos espirituales, filosóficos, religiosos, culturales en términos generales, ¿no? ¿Cuáles eran algunas de las figuras de este socialismo utópico? Los nombres así más importantes. Sí, básicamente hay varios, pero en términos filosóficos, políticos, destacan 3 nombres. El primero es Henry de Saint-Simon, Claude Henry de Saint-Simon específicamente, que nace en 1760 y muere en 1825 en Francia. El segundo es Charles Fourier, también un socialista utópico. Y el tercero, un inglés llamado Robert Owen, que nació en 1771 y murió en 1858. Como se ve, pues fueron personajes que prácticamente nacen ya en las últimas décadas del siglo XVIII y mueren pues y producen sus teorías en el primera mitad del siglo XIX, que es donde tiene mayor fuerza, pues lo que acabo de comentar, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ahora, tengo entendido que Marx era muy crítico de estas 3 figuras y que el término utópico es más bien peyorativo, porque hasta donde entiendo, Marx veía en ellos cierta ingenuidad de conseguir la sociedad socialista por medios pacíficos, y Marx más bien convocaba una lucha de clase. Efectivamente. ¿Cómo proponían ellos que debía alcanzarse la sociedad socialista? Primero, los 3 socialistas utópicos, Fourier, Saint-Simon y Owen, no veían en la lucha de clases el motor de la historia. Es decir, si bien hay ideas que pueden prefigurarse, que pueden tematizarse y que efectivamente Marx pudo haber interpretado de ellos, estos personajes más bien aspiraban o auspiciaban la idea de evolución espontánea de la sociedad en vez de una idea revolucionaria de la sociedad. Entonces, en ese sentido, lo utópico, efectivamente Marx en el Manifiesto Comunista llama precisamente con este adjetivo a estos personajes porque estos personajes tendían a prefigurar sociedades ideales, pero que se quedaban precisamente en eso, pues, digamos, en el tropos uranoso, en la idea, y que no concretaban, digamos, que no iban a la praxis. O sea, mejor dicho, sus ideas no se convertían en praxis política, en transformación concreta de esas relaciones de desigualdad que había. Entonces, en ese sentido... O sea, que hasta cierto punto Marx diría esta gente está desconectada de lo que realmente ocurre, son ingenuos. Desconectada de la realidad. Una cosa es pensar y otra cosa es construir una sociedad posible, ¿no? Además, recordemos que Marx se asumía como materialista. Entonces, hay unas duras críticas al idealismo alemán, después que él sale, pues, digamos, de la receptoría de Hegel. Él critica a Hegel, un idealista alemán del siglo XIX, y de todo el idealismo filosófico occidental. Entonces, en este sentido, Marx quería una transformación social, es decir, pero a través de la praxis política efectiva, revolucionaria, y estos personajes más bien creían, ingenuamente, y ahí coincido con Marx, en que la sociedad se podía, digamos, evolucionar, transformar espontáneamente con la ayuda de todos los sectores y estamentos y clases sociales existentes para la época. Pero como todavía tenemos... Hay algo que a mí me llama la atención mucho de los socialistas utópicos, y es los intentos que ellos hicieron de organizar comunas. Y según entiendo, algunas de ellas fueron exitosas, pero muchas otras fracasaron. La mayoría fracasa. Pero hay varias razones del fracaso. Pero primero que todo, las comunas, digamos, las primeras experiencias de comunas, por cierto, actualmente propiciado por el gobierno, ¿verdad? Las ideas de comuna y de una nueva geometría del poder, de una nueva geometría territorial, yo creo que tiene, digamos, precedentes en estos teóricos, más que en el propio Marx. Robert Owen, por ejemplo... La idea es retirarse de la ciudad y vivir en pequeñas comunidades agrícolas, incluso, crear digamos, pequeñas comunidades de producción agrícola, básicamente, sí, de trabajar. Y abandonar las fábricas. Y abandonar las fábricas. O sea, comunidades autónomas, autosustentables, que pudieran subsistir. Pero lo difícil es que yo no creo operativo para fabricar, por ejemplo, este estudio de radio
como esto se puede fabricar en una pequeña comunidad. Es decir, para los materiales que están aquí tienen que ser generados en grandes fábricas. Y claro, una sociedad conformada por comunas difícilmente puede producir este tipo de cosas, creo yo. Pero recuerda que la idea, es decir, no podemos comparar, o sea, está bien la idea, pero digamos, no podemos hacer una analogía con, digamos, las infraestructuras que actualmente conocemos, digamos, la tecnología tal cual como ha avanzado. Recordemos que la propiedad, digamos, el trabajo en común para estos pensadores era básicamente concentrado en vistas a la tierra, a la producción de la tierra. Por lo tanto, la tierra pues existe, digamos, en todos lados, ¿no?, del mundo. Y que en cierta medida, hasta los momentos estamos hablando todavía de una Europa bastante rural todavía, con unas marcadamente fundamentales. rural. Marcadamente rural. Vamos nosotros a hacer una pausa, seguimos avanzando y reconociendo todas estas ideas que fueron madurando a lo largo de la historia y que dieron, sin duda, a la idea del socialismo diferentes matices y diferentes formas de entenderlo.